Muy buenos días, queridos compañeros y profesor Ronald Rico. Mi persona, Samuel Santiago Pérez Díaz, y mi compañero Ángel Felipe Santos Uribe les venimos a hablar en este video informativo acerca de la aplicación y práctica de los documentos declarativos y representativos. Así que acomódense bien y disfruten del siguiente video. Y presten atención. Vampiro, vampiro, vampi, te chupa el vampiro. Vampiro, vampiro, vampi, te chupa el vampiro. ¡Anda! Debemos definir primeramente qué es un documento, en donde este es cualquier objeto o cosa producto de la actividad del hombre que contiene una información que narra, hace conocer o representa un hecho o acto humano, cualquiera que sea su naturaleza, su soporte o su material, su proceso de elaboración o su firma, por lo que puede constituir un medio de prueba. También este artículo nos ayuda a reconocer cuáles son los tipos de documentos y qué se necesita para que sea un documento válido, como por ejemplo los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no haya sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. Para responder esta pregunta, en este punto es importante resaltar que un documento está conformado por 4 elementos. El primero, su autoría, es decir, que se tenga certeza del creador de dicho documento. El segundo, su integridad, es decir, que el documento no haya sido alterado. Tercero, veracidad, que es la concordancia del contenido con la realidad. Y por último, la fuerza probatoria, que es el mérito del documento para probar un hecho. Esto en base a la autenticidad del documento genéricamente denominado. También el documento tiene ciertas características, como ya se habían mencionado anteriormente, en donde es un producto de una actividad humana que sirve para la prueba, que tiene una capacidad de transmitir o comunicar una información, y la más importante es que es representativa y declarativa, el cual va a ser la distinción de nuestro video del día de hoy. También vale la pena recalcar que el maestro Davis Echandía da unos requisitos para la existencia jurídica del documento, los cuales es que se trate de una cosa u objeto con aptitud representativa formado mediante un acto humano, también que represente un hecho cualquiera, y tercero, que tenga una significación probatoria. Para poder desmenuzar una de sus características, tenemos que hablar del documento declarativo, que debe contener una manifestación de voluntad que produzca una consecuencia frente a terceros. Puede consistir en una declaración la cual produzca efectos jurídicos personales o patrimoniales, incluso la constitución de una obligación. Los documentos declarativos también tienen su propia clasificación. Empezamos con los declarativos puros, que son aquellos que contienen manifestaciones de ciencia y conocimiento. Un ejemplo de estos son los que se elaboran para consignar los avances de una investigación de carácter científico. La segunda son los documentos declarativos constitutivos o dispositivos, que son aquellos que contienen declaraciones de voluntad o acuerdos de voluntad, produciendo así efectos jurídicos sustanciales, dando origen a un derecho o extinguiéndolos. También tenemos los documentos declarativos de contenidos confesorios o testimoniales, que estos ya dependen si la aclaración perjudica o no a quien los realiza. Y por último, los documentos declarativos representativos,
que son aquellos que contienen una declaración de quien lo crea, otorga o suscribe, es decir, cuando representa el momento histórico en que tuvo lugar tal declaración, como por ejemplo la escritura pública, que es declarativa porque es una manifestación de la voluntad de los otorgantes, y representativa cuando se indica momento, lugar y sitio en que se realiza esa manifestación de la voluntad. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el documento representativo. Para empezar, hay que partir de su definición general, la cual es ¿qué es algo representativo? Bueno, es aquello que sirve o es adecuado o apropiado para representar o interpretar una imagen que está constado en algo. Bueno, ahora partiendo de la sentencia SC 5424 del 2019, se dice que aquel documento representativo es el que no constan documentos o declaraciones o narraciones ni expresión de voluntades, pero sí contiene imágenes, pinturas, dibujos, fotografías, que es lo opuesto al documento declarativo. Bueno, y se preguntarán, ¿cómo es la aplicación práctica de un documento representativo en un proceso judicial? La respuesta es que el régimen legal de la aportación de la prueba debe estar encaminado a ver la autenticidad de la prueba, es decir, hasta que la prueba haya sido tachada de falsa o se desconozca en el caso. Cuando se aporta una prueba que sea una copia de un documento representativo, se debe atener por el artículo 246 del Código General del Proceso, el cual menciona que tendrán el mismo valor probatorio las copias frente a los originales, siempre y cuando no se requiera la original o que se encuentre imposibilitada la parte para aportarla, que en este caso se aplicará la sana crítica para determinar el valor probatorio de la prueba. La importancia que se le da a los documentos que se utilizan como pruebas dentro de algún proceso, como lo puede ser el declarativo o el representativo, se puede mirar en cuanto a que se necesita. El representativo se utiliza para demostrar un hecho, y en cuanto al declarativo se puede llegar a consignar una obligación o algún pagaré o algún otro tipo de circunstancia que se involucre dentro de las partes. Y hoy, en la actualidad, con la aplicación de la tecnología frente al sistema judicial y al aporte de pruebas, se deberá tratar de actualizar constantemente, dado que como el derecho no crece con la tecnología, sino que la tecnología crece más rápido que el derecho, entonces esto deriva a que puedan surgir nuevos medios de prueba que no estén regulados dentro del código, pero que también tengan el mismo material probatorio que pueda tener otros documentos. Por otro lado, debe ser relevante el tema en nuestra profesión, dado que nosotros aplicaremos y buscaremos la manera de aportar las pruebas más pertinentes en cada proceso. Entonces, por ese punto, hay que decir que los abogados también deben aprender a usar los medios tecnológicos para intentar agilizar los procesos y también mejorar el tiempo de espera que hay respecto de cada caso y de cada proceso, para que se garantice el principio del acceso a la administración de justicia. Niños, tengo el presentimiento de que su mamá no irá a la cárcel. ¿Es un Clarence Darrow moderno? ¿Era ese pelirrojo que salía en 2 contra el crimen? Señor Hodge, cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror!